primero por la Union Pacific y luego por la International Petroleum Company. Bueno, esta última firma supo eludir el pago de impuestos invocando un laudo internacional, el famoso laudo de París, ya durante el gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Ya? Así que de esta manera, ¿no? La estrategia de la empresa, obviamente, ¿no? Esto afectaba al interés nacional debido pues a que la otra empresa, la anterior, la Pacífica, había sido disuelta, ¿no? Entonces, una jugada buena de la IPC, ¿no? El otro es el azúcar en la costa norte, ¿ya? Hablamos de las haciendas Casagrande, Cartavio, ¿no? Recuerden que en esos años había un ron Cartavio, ¿no? Me imagino que tiene que ver con esa hacienda. La hacienda Roma, la hacienda Grace, la hacienda Cayaltí, ¿no? Entre otras. Y bueno, aquí tenemos mano de obra de todo tipo, ¿no? El enganche, por ejemplo, y también peones japoneses. Bueno, ¿qué es el enganche, no? Contra los peruanos originarios llamados indios. Bueno, se refería a una estrategia del empresario para que el trabajador se quedara por años, ¿no? Como mano de obra. ¿Ya? Esto consistía en darle crédito, ¿ya? Le creaba una suerte de supermercado, o sea, le permitía a través del crédito acceder a productos de la tienda del empresario, ¿no? Del hacendado. ¿Ya? La tienda de raya se llamaba así, ¿no? Tienda de raya o tienda de bazar, ¿no? O tienda de raya. Y bueno, le vendía el precio, ¿no? El producto al precio que el empresario disponía, ¿no? Al final del año, el trabajador se encontraba endeudado, ¿no? En favor de la empresa y no podía irse hasta pagar la deuda. Entonces, así se quedaba trabajando año por año dentro de estos complejos, ¿no? De trabajo, ante la vista gorda del Estado, ¿no? O sea, de los sistemas de control, que en esa época no habían tampoco muchos, ¿no? Pero igual no se protegía al trabajador. Recuerden que no había sistema de trabajo de 8 horas, ¿no? Entonces había una precariedad laboral, ¿no? En ese sentido, aprovechada por los empresarios de esa época, ¿no? Los hacendados, que con esta estrategia del enganche, se llama gancho por eso, de engancharlo con el crédito, ¿no? Se le daba crédito para que compre pues ropa, ¿no? Productos, en fin, y otras cosas. Y bueno, al final el indígena tenía que pagarlo, ¿no? El peruano. Bueno, entonces ese fue el enganche, ¿ya? Aunque han habido varias formas de trabajo, ¿no? El enganche, la habilitación, ¿no? En los centros mineros, que era algo parecido también, ¿ya? Y el otro era la correría, ¿no? Que era ya una cacería humana que se daba pues en la selva amazónica, ¿no? Entonces acá vemos las correrías, ¿ya? Era una cacería de seres humanos como se ven en esas películas de terror, ¿no? O sea, con el planeta de los simios, ¿no? Esas cacerías humanas. Bueno, eso se produjo. Bueno, el algodón, ¿ya? Se produce también en las haciendas de la costa sur, en Ica, ¿no? Que tiene grandes plantas algodoneras, y se emplean peones no asalariados, es decir, yanaconas, ¿ya? El yanacona no gozaba de un salario, ¿no? Se le daba una tierra y a cambio como moneda media, ¿no? El trabajador tenía que elaborar gratis para el empresario, ¿no? Entonces era el sistema de yanaconaje, ¿ya? Que tenía pues una antigua tradición, ¿no? Venía de tiempos de la conquista, ¿no? ¿Ya? Recuerda que con la conquista los españoles, ¿no? Y sus familias se apoderaron de sus territorios y los convirtieron en trabajadores no asalariados, es decir, que trabajan y contribuyen con la mano de obra, ¿no? Bueno, el caucho, ¿ya? El caucho explotado en los departamentos de la selva, ¿no? Loreto y Madre de Dios, como se puede ver allí, ¿ya? En donde destacan los empresarios, ¿no? César Arana, ¿ya? Famoso dueño de la Peruvian Amazon Company, que fue denunciado por crímenes, bueno, que hoy serían de lesa humanidad, ¿no? ¿Ya? Decenas de miles de muertos, ¿no? Fueron de huitotos y otros nativos que habían sido esclavizados, ¿no? Y luego también Fermín Fiscarra también, ¿ya? Él señalaba que estos asesinatos o estos maltratos eran necesarios porque era parte de la civilización, ¿no? Que tenía que hacerse contra el nativo. Obviamente se ha quedado escrito. Bueno, estos son los que le hemos mostrado al comienzo, ¿no? Busco que no puedo agrandarlo, mi mouse está mal. Ahí está.
un abuso, ¿no? Y bueno, esclavizados pues con las cacerías humanas, ¿no? Las correrías que no respetaban, como hemos dicho, hombres, mujeres ni niños, ¿no? Era, y como ha mencionado un historiador, ¿no? El doctor Espinosa, peor que la conquista, ¿no? En la conquista se cometían masacres, pero aquí eran cosas terribles, ¿no? Ustedes ven el expediente del juicio, los testimonios son, no hay comparación, ¿no? Cosas tremendas, parecen películas de terror, pero bueno, en fin. Eh, bueno, y la minería, ¿no? En la Sierra Central, por el Cerro de Pajo Company, ¿no? Aquí está, ¿no? El cobre, ¿no? A tajo abierto, y las lanas producidas en la Sierra Sur, ¿no? Sobre todo en el departamento de Puno, ¿ya? Ahí habían grandes haciendas, ¿no? Estancias ganaderas con mucho ganado, ¿no? Para, bueno, trasquilarlo, sacar la lana, ¿no? Ya estos ganaderos y gamonales tenían una característica que era básicamente usurpar tierras a las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, a través de la Casa Riquex, ¿no? Una casa famosa, ¿no? Que se enriqueció con este abuso, la lana se podía comercializar. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Estas actividades económicas, ¿no? De estos sectores empresariales. Bueno, entonces esta es, ¿no? Esta es la pita. Y ahora entramos ya a la República Aristocrática. Bueno, recibe ese nombre también por el gran Jorge Basadre, ¿no? Recuerden que Basadre es la autoridad aquí en este tema, y todos seguimos el libro de Basadre en realidad. ¿Ya? En realidad Basadre ha abarcado todo, ¿no? Y lo que sale nuevamente, bueno, complementa lo que él ya había dicho, ¿no? Pero como se ve en esta fotografía de la revista Variedades, ¿ya? Esta fue la caricatura que representaba mejor ese estilo de vida de la oligarquía civilista. La revista está en internet, la pueden verificar, ¿no? Pueden verla, ya está en internet, se puede ver. Bueno, ahí está. ¿No? Entonces vean acá, ¿no? Miren el estilo. ¿No? Sombrero frac, ¿no? Gente obesa, bueno, por la cantidad de comida, ¿no? Que tenían. Y bueno, según Basadre, ¿no? Es una república oligárquica de familias, ¿ya? Que tienen estilos de vida de porte aristocrático, ¿no? Estas familias descendían, muchas de ellas, de la herencia colonial. ¿Ya? Eran apellidos muy conocidos que habían, bueno, lucrado con la conquista y se establecieron finalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos la república aristocrática, ¿no? Una república oligárquica porque, según Basadre, se basaba en un gobierno de familias, ¿no? Que los apellidos son conocidos de estas familias, ¿no? Que tenían pues el control de todo ello, ¿no? Y muchas de origen colonial, como la familia Pardo, por ejemplo, ¿no? José Pardo y Barrera, que había sido presidente, era hijo de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? El fundador del civilismo, ¿ya? Y él era hijo de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? A su vez era hijo de Manuel Pardo y Arredondo, ¿no? O, bueno, que había sido funcionario y oidor de la Real Audiencia de Lima, o sea, de origen colonial, y así, ¿no? Augusto de Leguía también, ¿no? Nieto de Eustoquio Leguía, ¿no? Director del Real Estanco del Tabaco en Lambayeque, y bueno, de una familia colonial del siglo XVII, ¿no? O sea, hablamos de la época colonial. Entonces tenían ese entronque aristocrático colonialista, ¿no? De esas familias, pues, que llegaron con la conquista, ¿no? Y, bueno, se establecieron, ¿no? Bueno, entonces, la hegemonía del partido civil, ¿ya? El partido civil representaba esta oligarquía, ¿no? Que tenía una visión reducida de la sociedad, ¿no? Una minoría criolla privilegiada y un desprecio, bueno, a las grandes mayorías, ¿no? Por eso que ahí lo dice, ¿no? Predomina la oligarquía y el gamonalismo sobre las grandes mayorías, ¿no? Entonces había una discriminación, de hecho, una discriminación ya política porque se llevó, ¿no? Ellos llegaron a gobernar el Perú por 20 años, ¿no? O sea, estaban en la política, ¿no? Básicamente, ¿no? La hegemonía política del partido civil, por eso es una realidad. Ya hay una dependencia económica del capital inglés, por lo menos hasta 1914.
¿ya? Esto ocurre porque estas oligarquías, bueno, no tenían una visión nacional, ¿no? Era una clase dominante, pero no una clase dirigente, ¿no? Entonces, no le interesaba mucho quién dominara, ¿no? Qué capital extranjero lo hiciera. ¿Ya? Tenían esa visión no tanto patriótica, ¿no? Su economía era agrominera exportadora, ¿ya? Se basaba en un sistema de enganche, ¿no? Como hemos comentado en las haciendas, ¿no? En la minería también, la habilitación, entre otras, ¿no? ¿Ya? Que se exporta algodón, ¿no? Azúcar, ¿no? Petróleo, bueno, etcétera. Lanas, ¿no? Como se ha mencionado. Y bueno, el predominio de la oligarquía, ¿ya? Y el gamonalismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas familias, ¿no? Son la familia Pardo, la familia Prado, ¿no? Los Miro Quesada, la familia Aspíllaga, ¿no? La familia Reategui, ¿no? La familia del Valle, Palacios, en fin, ¿no? Hay muchísimas, Gildelmeister, ¿no? También son más o menos 24 familias, ¿no? Bien conocidas. Bueno, entonces ahí está, ¿no? El sistema oligárquico y una exclusión política de la clase media, ¿ya? El Estado era muy pequeño, recordemos que esta oligarquía tipo panaca, ¿no? Tipo panaca inca, pues no permitía ningún parentesco, ninguna inclusión en la administración de la clase media, por muy meritocrática que fuera, del proletariado y el campesinado, ¿no? Que se encontraban sujetos, ¿no? De estos regímenes, ¿no? De control y poder económico y social. Bueno, pero también se va a producir con este proceso el desarrollo del movimiento obrero. ¿Por qué razón? Por el proceso de proletarización, ¿no? Y desoligarquización también, ¿ya? Así que, claro, este es un proceso que viene también de una corriente mundial, ¿no? Digamos que la revolución industrial en el mundo había permitido el ingreso de máquinas, ¿no? Máquinas, y esto pues facilitaba el trabajo de los, ¿no? Los empleados. Pero los empresarios, ¿no? Recuerden que los empresarios pues siempre buscan la ganancia, ¿no? A pesar de que las máquinas liberaran al trabajador de ciertas obligaciones, ¿no? La jornada laboral no era reducida, era 14 horas, ¿no? 12 horas, 14 horas. Entonces, no les interesaba porque veían la maximización de la ganancia. Pero esto organizó a la población obrera, ¿no? Esto nace en Estados Unidos, nace en Europa y luego llega al Perú, ¿no? Exigen estos trabajadores, bueno, que la jornada que era de 14 o de 12 se baje a 8. ¿No? ¿Por qué? Porque habían máquinas que podían hacer el trabajo que antes, claro, requería más esfuerzo y más tiempo, ¿no? En las labores cotidianas, ¿no? O laborales. Bueno, esto no fue visto muy bien, pero así como pasó en el mundo, ¿no? Que hubieron jornadas también muy terribles, también lo mismo pasó en el Perú, ¿no? De repente en el gobierno último de José Pardo y Barreda, ¿ya? La población obrera se organizó y tomó el Palacio de Gobierno, ¿no? Y obligó al presidente a firmar la ley por la jornada de las 8 horas, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque en la comisión de esta firma de la ley que hace el gobierno de Pardo se encontraba Aya de la Torre, ¿no? Que va a iniciar su carrera allí como ideólogo, ¿no? Ideólogo de su agrupación política, ¿no? El Partido Aprista. Bueno, entonces ahí está la República Aristocrática, ya, el movimiento obrero. Y bueno, tenemos ahora el desarrollo de los gobiernos, ¿no? Entonces comencemos con el primero, ¿ya? Eduardo López de Romaña, ¿no? Conocido como el Barón del Azúcar. ¿Ya? Él va a firmar el tratado Osma-Villanzón con Bolivia. ¿Para qué? Para demarcar la frontera, ¿no? Finalmente. ¿Ya? Y bueno, va a imponer la libra peruana de oro, ¿no? Siguiendo la tendencia del gobierno de Pirlo, ¿ya? Para favorecer la inversión extranjera, ¿no? Dándole muchos beneficios a estas empresas, va a dar un código de minería y un código de aguas. Este último de aguas es muy importante porque explica el proceso en el cual el Estado comienza a tener el control de las aguas a nivel nacional, ¿no? Recuerden que antiguamente el agua era un asunto más privado,
¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, el río Rímac, las tomas del río Rímac que regaba los 5 valles, ¿no? Las haciendas estaban en manos privadas y esto encendía guerras terribles, ¿no? O sea, guerras por el agua, ¿no? Porque sin el agua pues no había producción agrícola, ¿no? Pero sí que el Código de Agua comienza a darle mayor presencia al Estado dentro del control de este recurso, ¿no? Hídrico. Bueno, como pueden ver, los gobiernos duran solo 4 años, ¿no? De 1899 a 1903, y asume el gobierno Manuel Candamo. ¿Ya? Ahí pueden ver su foto, ¿no? En realidad gobernó, no llegó al año de gobierno, ¿no? Casi un promedio de 6 meses nada más, ¿ya? Y bueno, él va a tener dos obras pequeñas, ¿no? El tranvía Lima-Chorrillos, ¿ya? Que es el primer transporte público de la capital, por eso que se le recuerda mucho, ¿no? Con el tranvía Lima-Chorrillos, recuerden que antes se viajaba por barco, ¿no? Claro, cuando vemos en las descripciones, Chorrillos pues está al sur, ¿no? En esa época pues Lima no se puede transitar, hay muchas haciendas, no hay avenidas, ¿no? Hoy está el circuito de playas, ¿no? Barranco, todo lo que conocemos, pero en esa época no había eso, ¿no? Entonces pues el tranvía Lima Chorrillos permitió que la población pudiera desplazarse hacia ese sector. Además, porque Chorrillos era una zona turística, ¿no? Recuerdan que habían playas muy bonitas y la gente veraneaba allí, tal como se ve en las descripciones, ¿no? De ese entonces. ¿Ya? Chorrillos había sido destruida por los chilenos, ¿no? En la Guerra del Pacífico, pero luego fue reconstruida y se convirtió en un balneario muy bonito, creo que hasta el día de hoy lo es, ¿no? Bueno, aunque hay pescadores también ahí, pero igual, ¿no? Ese fue el tranvía. Y luego va a promulgar la ley de los ferrocarriles, ¿no? Que consistía en completar aquellos tramos que los gobiernos anteriores habían dejado inconclusos respecto a el transporte, ¿no? De los ferrocarriles. Pero falleció repentinamente, ¿ya? Según Basadre, murió por el agotamiento de la campaña presidencial, ¿no? Lo agotó, bueno, y de repente falleció. ¿Ya? Eso es un poco raro, no se ha hecho un estudio como tal. Posiblemente fue un ataque al corazón, ¿no? Claro, una muerte repentina, ¿no? Lo agotó, ¿no? Bueno, así que le sucede Serapio Calderón. ¿Ya? Entonces aquí está Serapio Calderón, ¿no? Serapio Calderón no está, pero bueno, está en las correrías de lectura, ¿no? Del texto. Serapio Calderón, y él va a convocar elecciones, ¿ya? Y en esas elecciones triunfa José Pardo Ibarra, ¿no? Bueno, ahí tenemos el texto de la separata sobre las correrías en base al libro de Vargas Llosa, pero la fuente es el manual el informe de Kasseman, ¿no? Roger Kasseman, el libro negro del caucho se llama, está en internet, lo pueden revisar, ¿ya? Ahí se menciona, ¿no? Lo que era una cacería humana, miren. ¿No? ¿Ya? Salir a cazar indios, ¿no? Una práctica habitual, huitotos, muinanes, cocaímas, nonuyas, andondoques, recígaros o boras. Los boras son los pocos que han quedado en la región. Hasta ya existen los boras, ¿no? Yo he estado, bueno, en la selva y he visto todavía que existen, ¿no? ¿No? Había que obligarlos porque no querían recoger el jeve. ¿Por qué? Porque el trabajo del caucho es difícil, ¿no? El caucho, recuerden que está dentro del árbol y hay que hacer un corte y el corte es duro, ¿no? O sea, requiere una fuerza física muy grande y recuerden que los nativos peruanos son esbeltos, son un poco delicados, o sea, delgados, no tienen esa fuerza física, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí, claro, llegaban a las aldeas y la gente había huido, ¿no? Les caían a balazos para asustarlos, ¿no? Luego los arreaban atados al pescuezo, en fin, ¿no? Bueno, ahí está. Estas familias, pues, como les comentaba, no tenían una visión de país, porque el partido civil, ¿no? Como pueden ver, el civilismo solamente era una suerte de nexo entre el país y el imperialismo, ¿no? O sea, entre las potencias, ya sea Inglaterra o Norteamérica,
¿no? Como se explica acá en el texto de Alberto Flores Galindo y Manuel Burga, ¿no? Manuel Burga fue un historiador peruano, es un historiador peruano ya jubilado, pero que escribió este libro, fue rector también de la universidad, ¿no? Una vez. Bueno, el primer gobierno de José Pardo y Barrera, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos acá, ¿no? La reforma del sistema educativo, ¿no? Este hace un aporte, ¿ya? Porque estableció que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria, es decir, subvencionada por el Estado. ¿Ya? Antes la educación no lo era, ¿no? No era gratuita, ¿ya? Pero ahora con esta ley sí se va a dar. Pardo se ha caracterizado siguiendo la tendencia de su padre, ¿no? El Manuel Pardo de Valle, por la educación técnica, escolar y universitaria, ¿no? Con él, por ejemplo, se establece el Instituto José Pardo, que lleva su nombre, ¿no? Es un instituto técnico, ¿ya? Que está en la avenida Grau, ¿no? Hoy día. También la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Es una obra del presidente, ¿ya? Y bueno, también la educación primaria gratuita y obligatoria, ¿no? Además de ello, va a reglamentar el acceso femenino a las universidades, ¿no? Y educación nocturna para los obreros. Esto debido a que para capacitarlos, ¿no? Establece la educación nocturna, ¿no? Así que los obreros podían educarse y no quedar pues en el desamparo académico, ¿no? También el ingreso va a reglamentar el acceso femenino a las universidades, ¿ya? Va a haber una mayor inclusión, ¿no? Y también va a crear el instituto, bueno, en su gobierno se crea el Instituto Histórico del Perú, ¿no? Importante para conducir la escritura de la historia nacional, ¿no? Se va a formar el primer gremio obrero en respuesta, ¿no? A las políticas económicas conformadas pues por los panaderos estrellas del Perú, ¿ya? Que van a reclamar, como le decíamos, jornadas de 8 horas, ¿no? Para todos, ¿no? Porque la jornada era larga, ¿no? 14 horas, como hemos comentado. Bueno, y se crea la caja de depósitos y consignaciones. ¿Ya? Este fue el primer gobierno de José Pardo, ¿no? El primer gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Tenemos este presidente, bueno, se ha caracterizado por lo siguiente, ¿no? Que ha firmado tratados internacionales muy lesivos para el Perú, ¿ya? Donde el Perú lamentablemente ha entregado territorios, ¿no? Entonces, él es uno de los responsables de que el Perú haya perdido territorios, ¿no? Porque va a firmar acá, como podemos ver, ¿no? El Tratado Velar de Río Branco con Brasil y el Tratado Polo Sánchez Bustamante, ¿no? Entonces miren lo que perdió el Perú, ¿no? ¿Ya? O sea, miren lo que perdió, ¿no? Realmente es espantoso, ¿no? Y con Bolivia, el Tratado Polo Sánchez Bustamante perdió todo ello, ¿no? Miren, la región de Acre fue terrible, ¿no? Entonces, esto es curioso porque al final el Parlamento, recuerden que eran civilistas, ellos, bueno, amputaron el territorio, como están las evidencias, ¿no? Bueno, es el primer paro obrero general también, ¿ya? Recordemos que esto ocurre en la zona de Chicama, en Trujillo, y da una ley de accidente de trabajo, ¿no? Hay una cierta concesión, pero ante las denuncias de abusos, justamente en estos años aparecen las denuncias sobre el caucho, ¿no? El famoso expediente del caucho, ¿no? Y un juicio contra el empresario Arana. Entonces surge la Asociación Proindígena, no por el gobierno, no la Asociación Proindígena la fundan dos intelectuales, ¿no? El peruano Pedro Zulén, ¿ya? Famoso filósofo de esa época, de ascendencia asiática, y la europea Dora Mayer. ¿Ya? El caso de Pedro Zulén es más conocido porque él lleva, la Biblioteca Central de San Marcos lleva su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque en homenaje a este peruano que creó la asociación para defender a los indígenas de los abusos, ¿no? Y por lo menos denunciar, porque no eran visibilizados. La prensa de esa época no visibilizaba estos abusos, ¿no? Hacía un silencio escandaloso, pero con la asociación pudieron conocerse todas estas situaciones por las que pasaba pues la población peruana, ¿no? Originaria.
Bueno, entonces fue Leguía, ¿ya? Y acá estamos ahora en el gobierno de Billinghurst. Bueno, Leguía deja el gobierno y postulan dos candidatos, ¿no? El civilista Anton Aspíllaga y Guillermo Billinghurst, que va a ganar la elección, ¿ya? Siendo un gobierno, el primer gobierno populista de la historia del Perú. ¿Ya? Y va a ganar con una campaña en torno al pan grande, ¿ya? El pan grande, ¿no? Para el pueblo y el pan chiquito de Aspíllaga que pierde la elección, ¿no? Bueno, es un gobierno populista, primer gobierno populista y antioligárquico. ¿Ya? ¿Qué es un gobierno populista? Bueno, un gobierno que favorece a las mayorías. Por esa razón le van a dar un golpe de Estado, ¿no? Bueno, veamos sus obras, ¿no? Tenemos el Reglamento General de Huelgas, ¿ya? Y dos, la jornada a las 8 horas, ¿no? Pero para los trabajadores del muelle y de Dársena del Callao. Bueno, para poder consolidarse con el apoyo de la clase media, ¿ya? Él se apoya en los anarcosindicalistas y también se apoya en Manuel González Prada, que va a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional. Recuerden que González Prada era el famoso intelectual, ¿no? El líder del anarquismo, y bueno, llega a ser director, ¿no? De la biblioteca, ¿ya? Pero ahí sufre el golpe de Estado, por eso que ustedes ven los años, ¿no? Solo gobierna del 12 al 14, ¿no? De 1912 a 1914. Como sus medidas iban a ser más populistas, entonces la oligarquía le da un golpe de Estado, ¿no? Encargando pues al general Benavides que lo saque del gobierno, ¿no? Así que se produce ese golpe, ¿ya? Para defender los intereses de la oligarquía civilista, pero en ese contexto estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces va a presidir una transición. Se forma una convención nacional, ¿no? Dirigida por Andrés Adelino Cáceres, que convoca elecciones y bueno, eligen la convención a José Pardo y Barrera para un segundo mandato. ¿Ya? La coyuntura lo exigía porque el Perú entraba a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y esto le va a favorecer por las agroexportaciones, ¿no? Se incrementan las exportaciones por la guerra, hay una gran demanda, ¿ya? Y el Perú además rompe relaciones con el Imperio Alemán, se habló de guerra, ¿no? Y esto debido a que en la guerra submarina los alemanes pues habían hundido la barca peruana Lortón, ¿no? Entonces el Perú, obviamente por dignidad nacional, tenía que romper relaciones con el Imperio Alemán, no importara, ¿no? Su poderío, ¿ya? Pero bueno, también recuerden que geográficamente Alemania estaba lejos, ¿no? Entonces no había posibilidad pues que ingresara a la zona americana, ¿no? Porque además el Perú pues estaba muy lejos, ¿no? Invadirlo pues podría haber sido una derrota catastrófica, ¿no? Para los alemanes. Pero bueno, ¿no? Entonces rompe relaciones, ¿ya? Y debido a la presión social, ¿no? La población se organiza, ¿ya? Con intelectuales, ¿no? Y trabajadores. Bueno, entonces Lima se vuelve muy insegura y bueno, toman Palacio de Gobierno. Y bueno, lo obligan a firmar la ley de las 8 horas. ¿Ya? Pero también no solamente fue en la capital, ¿no? En el sur, en Puno, se produce la rebelión del coronel Teodomiro Gutiérrez Cuevas, ¿ya? Más conocido como Rumimaki, ¿no? Rumimaki, que en quechua significa mano de piedra. ¿Ya? Este líder puneño, ¿no? Bueno, en la zona, se va a rebelar contra el gobierno en defensa justamente de la población originaria de la región. ¿Ya? Se le acusó, entre otros cargos, de querer establecer o reestablecer, ¿no? Una idea de Tahuantinsuyo, ¿ya? Una suerte de Tahuantinsuyo, imperio inca, lo cual pues él va a negar, ¿no? Decía que no había sido cierto. Y bueno, no, eso ocurrió. ¿Ya? Bueno, tenemos ahí también la libertad de cultos. ¿Ya? Entonces, en la libertad de cultos, ¿no? Tenemos esta medida, ¿no? Del segundo gobierno, José Pardo y Barrera. O sea, permitió el ingreso de otras confesiones religiosas, ¿no? Bueno, tenemos el levantamiento de Rumimaki, ahí está, ¿no? Como se había señalado. ¿Ya? Entonces tenemos acá, ¿no? Las causas, ¿ya? La expansión de las haciendas latifundistas, ¿no? Con apoyo del Estado, ¿ya? Y el incremento del precio de la lana, ¿no? Como se ve allí.
y la construcción del Estado Federado del Tahuantinsuyo, ¿no? El milenarismo. Bueno, aquí está el líder, ¿no? Del cual no se conoce más que esta foto, ¿no? Rodeado pues, de sus partidarios, ¿no? Bien. Así, sin pena ni gloria, termina el gobierno de José Pardo y también el de la República Aristocrática. Bueno, ¿qué ocurrió? Se le dieron elecciones y va a triunfar Augusto B. Leguía. ¿Ya? En esa época, una forma de controlar el acceso de los nuevos presidentes era a través del Parlamento, ¿no? Es decir, cuando había un cambio de gobierno, solo se renovaba un tercio y 2 tercios quedaban en el Parlamento, ¿no? Ellos podían aprobar o desaprobar el triunfo de tal o cual candidato. Bueno, Leguía, que se había ido del Perú luego de su primer gobierno, ya se fue a Estados Unidos, ¿no? Entonces tuvo ahí muchos contactos, ¿ya? La idea era un poco modernizar el Estado, así que regresa al Perú otra vez, ¿no? Y ve la realidad, ¿ya? De que había que hacer una reestructuración incorporando más sectores económicos a la economía, ¿no? Obviamente que este proyecto no le gustaba a los civilistas, así que cuando él triunfa, ¿ya? Triunfa, ¿no? Gana la elección, el Parlamento civilista le niega el triunfo, no le quiere reconocer su triunfo, así que Leguía da su golpe de Estado, ¿no? Entonces, con el apoyo de la gendarmería, ¿ya? Leguía establece un régimen civil y autoritario, ¿no? Su objetivo, modernizar el Estado con apoyo del capital norteamericano. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Es muy importante porque ahora el Perú cambia de socio comercial. Ya en realidad, en la Guerra Mundial, ya el capital inglés estaba siendo desplazado por el capital norteamericano, ¿no? Que traía una nueva forma de actividad económica, una nueva economía, basada pues más que nada en el uso del capital financiero. Y esto se va a manifestar a través pues de las políticas de préstitos que el gobierno va a hacer, ¿ya? Bueno, para tener tener apoyo social, ¿no? El gobierno se va a autodenominar como el gobierno de la patria nueva, con un rostro nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno se va a apoyar pues, más en la clase media, ¿ya? Y también en la población indígena, a la cual, ¿no? Le va a ofrecer el reconocimiento por ley de las comunidades campesinas, ¿no? La cual el gobierno la va a declarar intangible, ¿no? Entonces, esto va a significar un control, una ruptura con el partido civilista. El gobierno de Leguía se ha caracterizado por ser un gobierno antioligárquico, ¿ya? O sea, contra el civilismo, ¿no? No está allí. ¿Ya? Pero también se le señala que ha tenido 2 fases, ¿no? Una primera de tipo democrática, ¿no? Y la segunda autoritaria y anticivilista. O democrática anticivilista y la segunda autoritaria, ¿no? Porque va a perseguir al partido civil, ¿ya? Entonces se va a rodear una clase media, ¿no? Que lo va a apoyar. Bueno, y acá se ve una caricatura, ¿no? De esta política antioligárquica de Leguía, ¿ya? Muchos miembros del partido civil, bueno, muchos van a ser expulsados, muchos se van a exiliar y algunos van a marchar al extranjero, ¿no? Y bueno, se va a rodear de muchos indigenistas, ¿no? Y muchos intelectuales, entre ellos Julio Cetello, ¿no? Que trabaja, y bueno, se hace conocido aquí con Chavín, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Ya, veamos algunas características, ¿no? El desplazamiento del capital inglés por el capital norteamericano, ¿no? Que ingresa bajo la forma de préstamos, ¿ya? La persecución del partido civil, ¿no? La casa de José Pardo y la casa de los Miro Quesada fue quemada, ¿no? O sea, la multitud la incendió
que el gobierno permitió, ¿no? No intervino para evitar estos desmanes de la población civil. Es un tipo de régimen populista, ¿ya? Va a integrar de manera demagógica a los trabajadores, ¿no? Y para contener a la clase media, bueno, Leguía va a implementar muchas obras de vivienda, ¿ya? Se van a crear nuevas urbanizaciones, ¿no? Para la clase media que está surgiendo y tener así su respaldo y su apoyo. Por ejemplo, ¿no? La urbanización Santa Beatriz, ¿no? Se va a establecer y van a construir la avenida Leguía, ¿no? Famosa porque a lo largo de esa avenida se van a construir enormes casas o mansiones, bueno, o casas para la clase media, ¿no? De esa época. Entonces, hay una integración demagógica, ¿no? De los trabajadores y va a ampliar la burocracia y con ello la corrupción estatal. Bueno, el Perú había crecido, ¿no? Entonces, bajo estos criterios, la población se había incrementado y por lo tanto se requería una mayor cantidad de empleados públicos. En la época anterior del civilismo, los empleados públicos eran realmente poquísimos, ¿no? Más o menos 500 empleados, ¿no? Entonces, prácticamente no era nada, ¿no? En cambio, ahora se van a incrementar en miles de trabajadores del Estado. Bueno, entonces a esto también viene la corrupción estatal, ¿no? Porque comenzó a ocurrir mucha corrupción, ¿ya? Sobre todo en el manejo de los empréstitos, ¿no? Que fue la parte más cuestionable del gobierno de Leguía. Bien, y también tenemos el surgimiento de, bueno, tenemos un cambio en la Constitución, ¿no? Que está aquí, ¿ya? La Constitución de 1920, ¿no? Que va a cambiar las reglas de juego. Y una característica en el aspecto intelectual va a ser el surgimiento de nuevas ideologías, ¿ya? El socialismo y el APRA, ¿no? Ahí está. Aparecen los llamados partidos de masas, ¿no? Bueno, comencemos con el socialismo, ¿ya? Recuerdan que su principal representante es José Carlos Mariátegui, ¿no? Ahí lo podemos ver. ¿Ya? ¿Qué escribió Mariátegui? Los 7 ensayos, ¿no? El texto más conocido. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Era un intelectual, ¿no? Muy prolífico. Murió muy joven, murió a los 32 años más o menos, ¿no? 33 años. Y publicó más de 20 tomos, ¿no? O sea, entre artículos y libros, ¿no? Reunidos en libros, son 20 volúmenes de obras, ¿no? Peronicemos al Perú, la vida y la política, la literatura, ¿no? La escena contemporánea, ¿no? En fin, y defensa del marxismo, bueno, él era marxista. Y obviamente que era muy prolífico porque, como le digo, falleció muy joven, entonces para hacer esa enorme obra tuvo que haber escrito por lo menos, ¿no? Desde los 14 años, ¿quién escribe a los 14 años? Nadie, ¿no? Un tomo por lo menos, ¿no? Un volumen. Ya, entonces ahí tenemos la influencia. Y bueno, su visión, ¿no? Política era un socialismo que eliminaba el capitalismo, ¿no? Dirigido esto por los obreros. Bueno, también aparece de manera simultánea, ¿no? Aunque primero aparece el APRA, ¿no? Porque el APRA se funda en 1924. ¿Ya? Mariátegui funda su partido en 1928. Entonces, primero es el APRA, ¿no? Debemos empezar por el APRA, ¿ya? Pero igual, ¿no? ¿Qué significa APRA? Ahí están las siglas. Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Fundada en México en 1924 y como partido en 1930. ¿Ya? Ahí está. Bueno, entonces uno está influenciado por la Revolución Mexicana. ¿Ya? El Partido Socialista está influenciado por la Revolución Bolchevique. ¿No? ¿Qué propone el APRA? Bueno, era en esa época un partido nacionalista. ¿Ya? Su líder histórico es Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Autor de un libro titulado El antiimperialismo y el APRA. Y bueno, en ese libro, Haya de la Torre proponía nacionalizar la banca y la industria, ¿no? Sobre bases socialistas, lo dice textualmente, ¿ya? Algo que intentó hacer Alan García en su primer gobierno, ¿no? También internacionalizar el Canal de Panamá, crear un Estado antiimperialista y bueno, la unión de los pueblos de América, ¿no? Contra el imperialismo, ¿no? Obviamente él criticaba todos los imperialismos, pero en particular, bueno, al que tenía ahora mayor presencia en la economía peruana, ¿no? Bueno, esto es lo que decía Haya de la Torre, ¿ya? Y es por eso como se ve allí creaba un Estado antiimperialista y antioligárquico, ¿no? En esa época era así, era un partido nacionalista, ¿no? Medio socialista,
Bueno, ¿qué proponía? Una reforma agraria también y nacionalizar las empresas, ¿no? Entonces son propuestas, miren, de esos tiempos, ¿no? Y bueno, la clase media debía dirigir este proceso, ¿ya? Porque en su opinión era una clase media que estaba más preparada, ¿no? Es decir, que había leído, ¿no? Tenía más educación, a diferencia de los sectores de los obreros que en su opinión pues no estaban calificados o preparados para dirigir estos procesos. Bueno, en lo económico, ¿ya? Tenemos las políticas de empréstitos, como se ve aquí en la caricatura, ¿no? Este es el presidente Wilson, el de los 14 puntos, recuerdan, ¿no? Y de guía, aquí están. ¿No? Aquí la guía se inclina, ¿no? Y bueno, también el laudo de París a favor del IPC. ¿Ya? El gobierno no toleró debido a que era su principal socio comercial, ¿no? Como ya comentamos, este laudo fue una estrategia de la empresa para evitar pagar los impuestos que debía al gobierno peruano, ¿no? Por eso que la guía se la ha considerado también un presidente ajeno a los intereses nacionales, ¿no? Bueno, con respecto al gasto público, ¿ya? Él va a modernizar la infraestructura productiva, ¿no? Muchos proyectos de irrigación, sobre todo en la costa norte, ¿ya? Así van a tener contexto los comunales y hacendados, y también en la construcción de pistas y carreteras para articular el país. Entonces tenemos pues la construcción de avenidas, de plazas, ¿no? ¿Ya? Tenemos la Avenida Unión, la Avenida Progreso, ¿no? La Avenida Unión es la Avenida Argentina, la Avenida Progreso es la Avenida Venezuela, la Avenida Leguía es la Avenida Arequipa, ¿no? Ahí está. Vean, ¿no? La antigüedad que tiene y la foto, ¿no? Así era antiguamente. ¿Ya? Y además también, como no había mucha mano de obra, dio la famosa ley de la conscripción vial, ¿no? ¿Por qué vial? Bueno, para hacer las vías, ¿no? Las avenidas, justamente, ¿no? Entonces obligaba a todos los hombres del Perú de 18 a 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción de caminos y reparación de caminos para el Estado. ¿Ya? Entonces, esto se ha llamado la segunda mitad republicana, ¿no? Porque ¿quién trabaja gratis, no? Entonces, esa fue la obligación, ¿no? Que estableció, y hubo muchas protestas en ese sentido. Bueno, en lo social, ya va a cumplir su compromiso de campaña y va a legalizar las comunidades campesinas, ¿no? Reconociéndolas como tal, decretando que sus propiedades son de carácter intangible. Bueno, también va a crear la Oficina de Asuntos Indígenas. ¿Ya? Esta oficina estaba al interior del Ministerio de Fomento y va a nombrar un indigenista de este, ¿no? Conocido como Hildebrando Castro Pozo. Justamente con relación a esa oficina, recordemos que también aquí se va a desarrollar el indigenismo, ¿no? Recuerden que el indigenismo se había creado con Clorinda Manto de Turner, ¿no? Pero se desarrolla en el gobierno de Leguía. ¿A través de qué? De la obra de Luis Eduardo Valcárcel, ¿ya? Autor de Tempestad en los Andes, ¿no? De Enrique López Albújar, ¿ya? Que también participa en estas polémicas sobre el indigenismo que denuncian, ¿no? Los abusos contra los trabajadores de esa época. Y tercero, bueno, tenemos la obra pues de Vallejo, ¿no? En esos tiempos. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Entonces una foto de la conscripción vial. ¿No? Tenemos. Esta ley fue no bienvenida por la población, ¿no? Porque era una imposición. Y aquí, como podemos ver, la antigua avenida Arequipa, ¿no? ¿Ya? Ahí están los primeros carros que eran pequeñitos, ¿no? Era como un bulevar en realidad, claro, transitaban carros. En esa época los carros no transitaban pues a alta velocidad, ¿no? Los carros de esa época desplazaban más o menos 30 kilómetros por hora, o sea, lo máximo que podían llegar, ¿no? Luego pudieron a 40, luego a 50 y poco a poco han ido incrementando su velocidad. Entonces, como pueden ver, hay gente que camina y pasea porque no había tanto riesgo, ¿no? Era una avenida muy bonita, bueno, y ahora se ha convertido pues, en una zona muy transitada, ¿no? Muy congestionada y contaminada. Bien, entonces ahí está la Arequipa, ¿no? Y
tenemos la fiesta del centenario de la independencia del Perú. ¿Ya? Recuerden que Leguía, con él se celebra el centenario, se invitan a muchos diplomáticos, embajadas extranjeras, incluso Leguía regala cosas, ¿no? Regala terrenos, en fin. Y bueno, también se fundan muchas plazas, ¿no? La Fuente China, la Plaza Manco Cápac, ¿no? Ahí está la estatua de Mano Manco Cápac, ¿no? Está, ¿no? Obsequio del gobierno de Japón, ¿no? El Arco Morisco, como pueden ver está en la avenida Arequipa, ¿no? ¿Ya? Entonces, hubo una aceleración impresionante, ¿no? ¿Ya? El Perú va a invitar a plenipotenciarios, en fin, ¿no? Se abre la comunidad internacional. Pero volviendo a su antigua costumbre, ¿no? Ya parece que su equipo de diplomáticos, bueno, tenían una poca visión nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos los tratados, ¿no? Tanto en el primer gobierno como en el segundo gobierno, ya lo enseño, miren, Perú finalmente entrega, ¿no? Digamos, el trapecio amazónico a Colombia, fue las últimas amputaciones y la provincia de Arica que Perú perdió, ¿no? ¿Ya? Fue un hecho bochornoso. Bien, entonces, en el aspecto internacional, ¿no? El Tratado Autónomo-Lozano, ¿ya? El Perú pierde Sucumbios, ¿no? El Triángulo, ¿no? Amazónico, ¿ya? Y el pueblo de Leticia, ¿no? ¿Ya? Fue escandaloso. Y el Tratado de Lima, Radagamio, Figueroa Larraín, Perú se queda con Tacna, pero Chile se queda con Arica, ¿no? Y establecen el límite de frontera con el punto Concordia entre ambos países. Y no el hito número 1, sino el punto Concordia, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Las obras de Leguía. Y finalmente tenemos el fin del oncenio. Bueno, hay factores nacionales e internacionales. Bien, acá está el saqueo de la casa de Leguía, que está ubicada en Girón Carabaya. Los que conocen el centro, ¿no? Es Carabaya, ahí está. Pero la casa de Leguía fue saqueada. Bueno, pero ¿qué efectuó el gobierno, no? ¿Ya? Leguía se religió 2 veces de manera consecutiva. ¿Ya? Entonces parece que quería quedarse en el gobierno, ¿no? Pero primero, el crack del 29 va a provocar la caída de las exportaciones. ¿Ya? Aquí vemos, ¿no? Detrás de un anuncio, como pueden ver, de el modelo de vida americana, ¿no? Ustedes lean ahí, ¿no? There's, ¿no? No way, ¿no? Like the American way, ¿no? Modelo de vida americana, ¿ya? Basado en el consumo, cayó por el crack del 29. ¿Ya? Y justamente debajo de ese cartel se ven muchos obreros o trabajadores que estaban pidiendo limosna, esperando un poco de comida, ¿no? Alimentos. Bueno, entonces, como el gobierno tenía una dependencia, ¿no? Ese es los riesgos de las economías dependientes, que dependen de los capitales extranjeros, de los mercados externos, no dependen de sí mismos, ¿no? Ya saben que la dependencia, ¿no? En el feudalismo hacía pues que el campesino dependiera del señor feudal. Bueno, aquí se depende de estas potencias, ¿no? Así que cuando Estados Unidos entra en recesión, ¿ya? Entonces los capitales no llegan al Perú y esto provoca la recesión muy fuerte. Obviamente que esto, ¿ya? Primero va a elevar el tipo de cambio, ¿no? Va a ocurrir una crisis de alimentos, ¿no? Hay falta de empleo, hay muchos despidos por el crack justamente, así que esto origina grandes protestas sociales por el desempleo y la corrupción del régimen, ya que como ahora, bueno, ya se sabe, ¿no? Se ha estudiado este gobierno hace muchos años, el gobierno de Leguía, la familia fue involucrada en actos de corrupción, ¿ya? Se acusó a su propio hijo, ¿no? Juan B. Leguía, de robar $500,000, ¿no? Bueno, con Leguía la deuda externa se incrementa, algo que había cancelado Cáceres, pero acá nuevamente se incrementa, ¿no? Y entonces esto dejó una mala imagen al régimen. Bueno, así que de esta manera ya se produce un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado nace en Arequipa, ¿ya? Aquí aparece el general Luis Miguel Sánchez Cerro.
¿ya? Quien lanza un manifiesto, que bueno, este manifiesto de Arequipa, ¿ya? Bajo la acusación de la inestabilidad política, ¿no? El 22 de agosto de 1930, Leguía, bueno, es depuesto del poder, ¿no? Aquí se ve ya al general, ¿no? Que da el golpe de Estado, ¿no? Sánchez Cerro, dirigiéndose al pueblo, ¿no? Ahí está. Bueno, Sánchez Cerro ya va a dar el golpe de Estado, ¿no? Leguía se va a refugiar en el buque Miguel Grau, ¿ya? De la Armada Peruana, y se refugia allí porque tiene la esperanza de partir al exilio, ¿ya? Quiere partir al exilio, pero, ¿no? Pero, en el pero, bueno, finalmente se forma la Junta Militar de Gobierno y se solicita bueno, al buque que lo entrega al presidente y bueno, al final Leguía tiene que desembarcar y va a ser llevado a la penitenciaría de Lima, conocida como el Panóptico. ¿Ya? Allí va a estar preso, ¿no? Por 14 meses, escribiendo sus memorias y luego va a fallecer en el Hospital Naval del Callao en 1932. ¿No? Se dice que murió de manera muy trágica, ¿no? Que murió pesando 35 libras, ¿no? En fin, hay toda una serie de historias. Lo cierto es que su cadáver fue embalsamado, ¿no? Tal como se ve en esta fotografía del archivo, ¿no? Fotográfico del Instituto Riva Agüero. Entonces acá tenemos, ¿no? Leguía ha sido el único presidente muerto en prisión en el Perú. ¿No? Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Uno, la crisis de los partidos políticos. Y dos, el surgimiento del tercer militarismo. ¿Ya? Ante el fracaso del leguismo, ¿no? Entonces aparece nuevamente el caudillismo militar, representada por la Junta Nacional, la Junta Militar dirigida por Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Ya? Él luego va a renunciar a la Junta Militar para fundar su partido Unión Revolucionaria y así participar en las elecciones contra el Partido Aprista, que también se presenta en la pugna, pero vence aquí Luis Miguel Sánchez Cerro, derrotando al Partido Aprista. Así se inicia el llamado gobierno del tercer militarismo, encabezada por el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Bueno, con esto terminamos y aquí tenemos las claves de la semana. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ahí, ¿no? Está en el chat, ¿ya? 1B, ¿no? 2A, 1B, ¿no? Entonces, 2A, ¿ya? 3A, 4B y 5D. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Bye bye, un abrazo, suerte. Buenos días con todos. Buenos días, chicos. Me van a disculpar que tengo un inconveniente ahora. Vamos a ver, vamos a continuar con nuestra clase. A ver, chicos, empezamos la semana 14. A ver, me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Parece que no, ¿no? A ver. Ok, gracias. Se están viendo mi pantalla, ¿no? Ok. Bien. Entonces, veamos nuestra semana, la semana
que corresponde a esta semana es la semana 14. Un momentito. Chiquita. Un momentito, chicos, discúlpenme. A ver, chicos, a ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a ver el día de hoy es Profesor, buenos días. Mezcla alcohólica. Vamos a definir lo que es una mezcla, vamos a definir lo que es la mezcla alcohólica, vamos a definir lo que es precio medio y por último vamos a ver qué es una aleación. ¿Qué es una mezcla? Dice, la mezcla es la unión de dos o más sustancias homogéneas en la que cada una, disculpe que estoy un poco mal de la garganta, conserva su propia naturaleza. Quiere decir que vamos a juntar productos para obtener un nuevo producto, pero los productos que intervienen no van a cambiar y además tienen que tener las mismas características para esta unión. ¿Cuál es la regla de la mezcla? Dice, en el comercio se acostumbra a mezclar diversas clases de mercadería, ingredientes de la mezcla de distintos precios para venderlo en un precio intermedio. El precio medio o precio de la mezcla es el precio de costo por unidad de mezcla y está dado de la siguiente manera, ¿no? Es la suma, ¿no?, del precio de costo que viene a ser la cantidad por el precio de cada producto, todo sobre el precio total. Esto me daría el precio promedio, que en este caso va a ser llamado el precio de costo, ¿no? Los SUI, en nuestros casos, son las cantidades que están interviniendo de cada producto y los PSUI son los precios de cada uno de estos productos. En este caso, nosotros consideremos el precio medio igual a precio de costo. Entonces, un momentito. Buenos días, profesor. Disculpen. A ver, un momentito. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice, se mezclan 20 kilogramos de arroz con 3 kilogramos, se mezclan 20 kilogramos de arroz de 3 soles el kilogramo, 30 kilogramos de arroz de 2,40 el kilogramo, y 50 kilogramos de arroz con 2 soles el kilogramo. Hay el precio medio de la mezcla, a cómo se debe vender el kilogramo de la mezcla para ganar el 25%. Entonces acá tenemos, siempre aconsejo que cuando hagamos ejercicios sobre mezcla, usted lo que tiene que hacer es hacer una gráfica al igual como cuando estábamos trabajando
con el descuento comercial. En el descuento comercial también hacíamos una línea de tiempo. Entonces acá vamos a obtener los 3 productos, cada uno con sus diferentes pesos y sus diferentes precios. Entonces el precio promedio no va a afectar a la cantidad total. La cantidad total sería 50 más 30 más 20 y me daría 100 kilogramos. Ahora, vamos a determinar el precio promedio. Según la definición, ese precio promedio sería igual a 20 por 3 más 30 por 2.4 más 50 por 2, el precio total. Todo sobre el precio, todo sobre la cantidad total, que en este caso es 100 kilogramos. Eso me daría el precio promedio de esta mezcla. Ahora, ¿a cuánto se va a vender? Dice, ¿a cómo se debe vender el kilogramo de la mezcla para ganar 25%? Recuerde que la ganancia siempre está en función del precio de costo. Y el precio de venta es igual al precio de costo más ganancia, pero precio de medio y precio de costo son iguales. Entonces acá, en vez de poner precio de costo, pondríamos precio promedio. Entonces acá tendríamos 100% más 25%, me daría 125% del precio de costo. Entonces, reemplazamos el precio de costo y tendríamos que el precio de venta para ganar el 25% sería igual a 2,9 soles, ¿no? Bien. Entonces, a ver. Ahora, ¿qué pasa en la mezcla alcohólica? En la mezcla alcohólica es aquella en la que intervienen alcohol puro y agua, o donde los ingredientes contienen cierta cantidad de alcohol puro. El grado pureza del alcohol es el tanto por ciento del grado puro y también se mide en grados. Esta es la fórmula para determinar el grado del alcohol. Se mide en porcentaje porque ahí dice tanto por ciento, ¿no? Entonces, volumen del alcohol puro sobre el volumen total de la mezcla por 100%, ¿no? Entonces, acá voy a determinar que de una cantidad, ¿qué porcentaje es de alcohol? Por ejemplo, si yo mezclo 8 litros de alcohol puro con 2 litros de agua, el grado de la mezcla será de la siguiente manera. ¿Cuánto de alcohol puro hay? Solamente 8 litros, ¿no? ¿Y cuánto de agua hay? 8 más 2, 10 litros. Y eso lo multiplico por 100. Como usted observa, se cancela 10 con un 0 acá y me queda el 80%. Entonces me está diciendo que de un volumen, cuando yo tengo un alcohol de 80 grados, también se suele colocar así, en vez de porcentaje se le coloca grado. Entonces, de un volumen, si usted ve alcohol de 80 grados, el 80% de ese volumen es alcohol puro, mientras que el 20% debe ser agua, ¿no? Yeah. Entonces, veamos ahora, mire, hemos visto el precio promedio. Veamos ahora lo que es el grado medio. ¿Qué es el grado medio? Dice, es el grado resultante de mezclar varios alcoholes, cada uno de ellos con sus respectivos grados. Entonces, acá estoy combinando, mezclando alcoholes de grado 1, grado 2, grado N y diferentes volúmenes, volumen 1, volumen 2, volumen N. Y entonces el grado medio es igual, entonces, al volumen total, ¿no? Por sus respectivos grados, todo sobre el volumen de la mezcla. Yo siempre le menciono que
hacer una grafiquita y tener esto de acá, ¿no? Yo tengo que en esta mezcla voy a tener alcoholes de diferente grado. Por ejemplo, grado 1, grado 2, grado N. Y sus volúmenes. Volumen 1, volumen 2, volumen N. Entonces, bien, acá voy a tener el grado medio. Y el volumen sería la suma de los volúmenes de cada uno de estos alcoholes que en diferentes grados están ingresando. Bien, entonces este grado medio se determina mediante esta fórmula. Siempre es aconsejable hacer esta gráfica para ayudarnos, para poder ubicar nuestros datos. Por ejemplo, dice, se mezclan 48 litros de alcohol puro con 12 litros de agua. Entonces acá tendríamos cantidad, 48 litros de alcohol puro. El alcohol puro siempre es de 100 grados, ¿no? Con 12 litros, cantidad, 12 litros de agua. El agua tiene 0 grados, porque el grado, recuerden, de concentración es el volumen del alcohol puro. El agua no tiene alcohol puro, entonces en el numerador está 0. Y ese resultado me daría 0, ¿no? Y eso será igual entonces al grado medio, ¿no? ¿Cuál es, no? El grado del alcohol obtenido. Cuando yo mezclo voy a tener en total 60 litros, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que determinar mediante esta fórmula que se está dando acá. A ver, el link. Y ahí, entonces vamos a borrar todo y tendríamos entonces lo siguiente. Grado medio es igual a 48 por 100 grados más 12 por 0, todo sobre 48 sobre 12. Es igual a 4.800 sobre 60 y eso me da 80 grados. Debemos observar acá que el alcohol puro siempre se considera en 100 grados, mientras que el agua se considera 0 grados, ¿no? En el comercio, el agua no tiene precio, se desprecia, a menos que se indique lo contrario, ¿no? Entonces, siempre cuando yo haga ejercicios de este tipo, yo debo pensar que si no me dan precio del agua, yo debo tomarlo como 0. En caso que me estén dando el precio del agua, yo tengo que indicar yo tengo que indicarlo, ¿no? Pero por lo general, eso no me lo van a indicar. Bien. Vamos a ver qué es la aleación. Nosotros hemos visto mezcla, es la combinación de productos que tienen las mismas características, ¿no? ¿Qué es la aleación? La aleación también es una mezcla, pero acá hay un proceso químico. La aleación tiene que hacerse mediante fundición, ¿no? La aleación se hace mediante fundición. En el caso de la aleación, en el caso de la mezcla, o intervienen productos de la misma característica. Mezco arroz de diferentes precios, mezco café de diferentes precios. En el caso de la mezcla alcohólica, mezclo alcohol y agua. En el caso de la mezcla de los metales, que se llama aleación, que se hace mediante fundición, intervienen metales finos y metales ordinarios. ¿A quiénes se le llama metales finos? Un momentito, disculpe, por favor. No, es muy ilegal, tengo que grabarlo con ese. No grabamos nada, mejor, creo que no. Tienes que grabar así, ahí está bien, por favor, que puedo subir a cada rato y que estoy tocando. Lo que quiero que se grabe la voz, nada más. Sí, pero tenés que haberlo puesto así, no con el audífono, tengo que grabar así. Ahí está el link. Ya sé. Mándalo cada rato. Disculpen, chicos, un minuto nada más. Bien, el metal fino es el oro, plata, platino y otros. Me van a indicar siempre en el comercio qué otros metales finos. Los metales ordinarios son cobre, zinc, estaños y otros, ¿no? ¿Cuál es la ley de aleación? ¿Qué es lo que determino yo en la ley? La ley me dicen que es, vamos a ver acá, voy a marcar esto, es la pureza,
de la aleación, ¿no? Se determina mediante una expresión decimal, quiere decir que es un valor pequeño y que mide la relación existente entre el peso del metal puro y el peso total de la aleación. Entonces es un cociente, ¿no? Entonces la ley mide el peso de metal fino o metal puro, ¿no? Metal fino, oro, plata, platino, sobre el peso total de la aleación. Eso es la ley. Y también debemos definir la liga. ¿Qué es la liga? La liga viene a ser, vamos a poner por acá, la liga es la impureza, quería poner otro color, la liga es la impureza de una aleación. Se determina también mediante la expresión decimal y es la relación existente entre el peso del metal ordinario y el peso total de la aleación, ¿no? Entonces, en el caso de la liga, dice, arriba va peso del metal ordinario y abajo va el peso total de la aleación. Entonces, si yo sumo la liga más la ley, entonces, ¿qué tengo? Arriba tengo el peso del metal fino, peso del metal ordinario, y en el denominador el peso total. Si sumamos, entonces arriba tendríamos el metal fino y el metal ordinario, y abajo el total, que es metal fino y metal ordinario. Entonces son iguales y esto me daría 1. Entonces, esta ley debo tenerla presente, que la suma de la ley más la liga siempre me da la unidad, ¿no? Ahora, la ley media. ¿Qué es la ley media? Igual como determinamos precio medio, grado medio. No tengo problema con mi Dice, la ley media viene a ser entonces igual que en los otros casos, producto de los pesos por la ley 1 más peso 2 por ley 2 más puntos suspensivos, peso sub n por ley n, todo sobre la suma total. Esa es la ley para los metales, ¿no? El caso del oro es un caso especial porque el oro se mide en quilates. Entonces, cuando yo tengo la ley del oro, es el cociente entre el peso del metal fino, en este caso peso del oro puro, sobre el peso total de la aleación. Así se definió ley. Pero para el oro debo considerar los quilates, porque el oro se mide el quilate. Entonces, en el numerador va el número de quilates y en el denominador va 24. Bien, y en el caso de que yo funda, por ejemplo, oro de 18 quilates, oro de 12 quilates, oro de 14 quilates, entonces quiero encontrar el quilate medio. ¿Cómo se determina el quilate medio? El quilate medio se determina de la siguiente manera. Igual como en los otros casos es W1, que viene a ser el peso 1 por el quilate 1 más el peso 2 por el quilate 2 y así sucesivamente el peso N por el quilate N sobre la suma total. Entonces, los KSUI vienen a ser los quilates de la aleación y los WI son los pesos que tienen cada uno de estos metales, ¿no? Los pesos de cada uno de estos metales. Bien. Veamos ahora algunas observaciones, ¿no? El oro puro, la plata pura y platino puro tienen ley 1, porque si usted tiene un metal, si usted tiene un lingote de oro, y me dicen que es de 24 quilates, y me dicen es oro puro, ¿no? Entonces, la ley que viene a ser el peso del metal fino, pero todo es, y supongamos que pesa 3 gramos, vamos a poner gramos. Entonces, su peso es 3 gramos. ¿De qué? De oro puro, sobre el total 3 gramos. Entonces, esto me va a dar 1, ¿no? Igual para el caso de la plata o para el platino, que son considerados metales finos, ¿no? Entonces, el oro puro, la plata pura, el platino tienen ley 1. El caso del metal ordinario, su ley es 0, porque la ley es el cociente entre el peso de metal fino, pero no hay metal fino, entonces arriba iría 0 y abajo sería el peso total, y ese cociente me dará 0. Entonces, el metal ordinario tiene ley 0. Vamos a borrar todo. Se considera el precio del metal ordinario igual como el caso del agua,
despreciables. Entonces, en el comercio, cuando usted compra un anillo, dicen anillo de 18 quilates, lo pesan, pero ahí están pesando, consideran o evalúan con respecto a el precio que tiene el oro, ¿no? No consideran el precio del metal ordinario. A menos que, claro, que me indiquen que se está considerando que el cobre subió, de repente si ese anillo ha sido una mezcla de oro y cobre, entonces están subiendo por eso, ¿no? Pero por lo general el metal ordinario no se evalúa para el precio de costo, no se considera para el precio de costo. El oro puro tiene 24 quilates, ¿no? Y cualquier metal ordinario se va a considerar como 0 quilates. Entonces, esto en el caso de los metales. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Y yo tengo, se tiene una aleación constituida por 40 gramos de plata pura y 10 gramos de zinc. ¿Cuál es la ley de la aleación? ¿No? Entonces yo siempre digo, haga una grafiquita, ¿no? Por 40 gramos de plata pura. La plata pura tiene ley 1 y 10 gramos de zinc. El zinc es un metal ordinario, entonces su ley es 0. ¿Cuál es la ley de la aleación? Entonces se determina la ley acá, pero abajo los pesos el resultado sería 50 gramos, ¿no? Entonces vamos a borrar esta gráfica y ahí están las ecuaciones, ¿no? Ahí está. Entonces sería 40 por 1, porque la ley de la plata es 1, más 10 por 0, porque el zinc tiene ley 0, no todo sobre 50. Y eso me da 0,80. Recuerde que la ley es una expresión. Recuerde que la ley, habíamos mencionado que la ley es una expresión. Es una expresión decimal, ¿no? Es una expresión decimal. Entonces acá lo que me ha resultado es un valor decimal. Es un valor decimal. Muy bien. Bien. Vamos a un ejemplo. Dice, una pulsera, ahí está la pulsera de plata, de 20 gramos. Cuyo peso es de 20 gramos, cuya ley es 0,950. No, por ejemplo, si a mí me dan una pulsera de 20 gramos, cuya ley es 0,95, ¿cuánto de plata pura habrá en esta, o se ha utilizado para confeccionar esta pulsera? Según la ley que hemos definido, es el cociente entre la plata pura sobre el peso total. Entonces, acá la ley lo tenemos 0,95. No sé cuánto de plata pura se ha usado, ¿no? Pero sí sé el peso total, que es 20 gramos. Entonces reemplazamos acá 0,95 y acá 20 gramos y despejamos y tendremos cuánto de plata pura se ha usado ahí, ¿no? Despejando tenemos que esta pulsera de plata de 20 gramos, solo 19 gramos son de plata pura y hay 1 gramo que es otro metal. En este caso puede ser zinc. Hay 1 gramo de metal ordinario, ¿no? Luego tenemos acá el anillo de oro. Vamos a ver un anillo de compromiso. Realmente un anillo de compromiso es de 18 quilates, ¿no? Supongamos que este anillo de 18 quilates pesa 8 gramos. Y me preguntan, ¿cuántos de estos 8 gramos son oro puro? ¿No? Me dan los quilates de este aro de compromiso, pero no me dicen cuánto de oro puro hay. Entonces, nuevamente pasamos a la ley del oro. Pero recuerde que el oro se mide en quilate. Entonces, ley es el cociente entre el peso del oro puro sobre el peso total y eso es igual al número de quilates sobre 24. Yo tengo el peso total, 8 gramos. Tengo el número de quilates, 18 sobre 24 y puedo despejar en esta ecuación el peso del oro puro. Entonces, ahí reemplazamos, ¿no? 8, 18 y 24. Simplificando, tendríamos que el peso del oro puro solamente es 6 gramos. Quiere decir que de estos 8 gramos de este anillo, solamente 6 gramos son de oro puro, oro de 24 quilates. Hay 2 gramos que son de metal ordinario. Puede ser
el cobre, ¿no? Entonces 6 y 2 me da 8 gramos, ¿no? Que pesaba ese anillo de oro. Bien. Acá aparece una serie de fórmulas, ¿no? Es un resumen. Si usted observa el grado medio, la ley media, el quilate medio, el precio promedio, todos tienen la misma estructura, ¿no? Habíamos puesto que el precio medio era el precio total por unidad de mezcla. Acá está el precio total. Pero acá están quilates total. Acá están los leyes totales y acá estarían los grados totales. Todo sobre los pesos totales, las cantidades totales, ¿no? O los volúmenes totales, dependiendo de qué es lo que yo quiera determinar. No debemos olvidar que para el caso del oro debo trabajar con esta ecuación, que la ley siempre es el peso del oro, el peso del metal fino sobre el peso total, y esto solamente para el caso del oro. Y el grado de alcohol acá se multiplica por 100 porque me dicen es el porcentaje, ¿no? Esta es la ley para cualquier metal, ¿no? Peso del metal fino sobre el peso total de la adición. Entonces, esto es lo que yo debo recordar para poder desarrollar los ejercicios que vamos a ver en esta semana número 14. Comencemos con la semana 14 y me dice el ejercicio número 1. Se mezclan dos tipos de cacao en polvo de 15 y 24 soles el kilogramo, obteniendo una mezcla de 210 kilogramos, que se vendió a 19,80 el kilogramo con una ganancia del 20%, del 10%, disculpe. ¿Cuántos kilogramos más que de un tipo que del otro se empleó en dicha mezcla? Bien. Entonces acá yo tengo este cacao en polvo que tiene un precio de 15 y 24 soles el kilogramo. Tengo los precios, pero no tengo las cantidades, ¿no? Entonces ahí están los dos sacos que no sé cuáles son sus cantidades. Lo que sí sé son los precios. De uno está costando 15 kilogramos y el otro 24 kilogramos. Solo sé que cuando se mezclaron se obtiene un total de 210 kilogramos. Entonces vamos a unir todos y vamos a tener 210 kilogramos, ¿no? Bien, ahora, no tengo el precio que tienen estos, no tengo los pesos que tienen estos dos cacao. Le vamos a poner un precio acá de un peso, disculpe, porque los precios están un peso. X, y acá tendría que ser 210 menos X para que la suma me dé los 210 kilogramos. Entonces vamos a poner pesos en kilogramos. Acá tendríamos X. Y por acá tendríamos 210 menos X. Acá la suma me da los 210 kilogramos que indique el enunciado. Dice que se vendió a 19,80 el kilogramo. Eso de acá viene a ser precio de venta, como dice que se vendió a 19,80 el kilogramo, con una ganancia del 10%. Entonces, recuerde también que cuando vimos precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia. La ganancia siempre estaba en función del precio de costo, ¿no? La ganancia siempre está en función del precio de costo. Pero acá el precio de costo habíamos dicho que era igual al precio promedio. Entonces no tenemos acá el precio promedio. Entonces vamos a determinar el precio promedio. Pero recuerde que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia, ¿no? Precio de venta es igual al precio de costo ganancia. Precio de costo es precio medio. Entonces esto lo vamos a reemplazar por precio de, o va a ser para nosotros el precio de costo, ¿no? Entonces, la ganancia sería entonces el 10% del precio de costo. Precio medio igual a precio de costo, y vuelvo a repetir. Entonces, la ganancia me dice que es el 10% del precio medio. Entonces, acá reemplazamos, tendríamos que el precio de venta sería entonces, si eso de acá lo reemplazamos acá como 100% y eso más 10% me daría que el precio de venta es el 110% del precio medio, ¿no?
Entonces, este precio de venta ha sido 19,80. Dice que se vendió a 19,80 y se debe 19,80 precio de venta, igual a 110% del precio medio. Muy bien, entonces esta ecuación me va a permitir determinar el precio promedio de esta venta. Entonces acá sería 110 sobre 100, despejamos y tendríamos que el precio promedio que obtuve de esta mezcla fue de 18 soles. Entonces vamos a reemplazar acá nuestro precio promedio. ¿Cómo determinamos el precio promedio? Es el precio de costo, sería X por 15 más 210 menos X por 24 sobre el precio, el peso total, que es 210, ¿no? De esa forma se obtiene precio promedio. X por 15 más 210 menos X por 24, todo sobre 210. Como yo tengo ese precio promedio, lo reemplazo acá y tendríamos acá al lado derecho una ecuación con una sola variable. ¿Cuál es la variable? La variable X. Entonces paso a multiplicar acá, simplifico, saco tercia, hago los cálculos aritméticos necesarios y se obtiene la variable X. X igual a 140. Muy bien. Entonces, una vez que tengo el valor de X, entonces estoy diciendo que en esta mezcla se usó 150 kilos del primer saco, ¿no? Me preguntan cuántos kilogramos más de un tipo que del otro se empleó en la mezcla. Entonces, en el primero se empleó 140 kilogramos. Y en el segundo sería 210 menos 140, me darían 70 kilogramos. Entonces, en uno 140 y en el otro 70. Entonces, la diferencia entre ellos dos me da 70 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto más de un tipo que del otro se empleó? Se empleó 70 kilogramos. Y la respuesta estaría en la alternativa C. No. Todo el proceso también mi mamá. Bien. El pantallazo, el ejercicio número 1. Sí, yo voy a comentarlo. Vamos al ejercicio 2. A ver, nuevamente seguimos en mezcla. Mezcla, dice, se mezclan 3 tipos de café granulados, M, N y P, de 99 soles, 105 soles y 146 el kilogramo respectivamente, ¿no? Si en dicha mezcla la cantidad del tipo N es 20% más que del tipo M y la cantidad del tipo P es 25% más que del tipo N, ¿cuál debe ser el precio de venta por kilogramo de mezcla para obtener una ganancia del 20%? Siempre indico, si me dicen la ganancia del 20%, usted siempre asume que la ganancia es sobre el precio de costo. Y en estos ejercicios, el precio de costo es igual al precio medio. Muy bien. Entonces, acá tenemos los 3 tipos de café granulado, M, N y P. Me dan sus precios, ¿no? Me dan sus precios. Sus precios son, el primero 99, el de M, el segundo 105 y el tercero 146. Lo que no me dan es sus pesos. Pero me dan una relación con respecto a eso, ¿no? Me dan una relación, me dice, si en dicha mezcla la cantidad del tipo M es 20% más que del tipo M. Entonces, acá, entonces la del tipo N es 20% más que del tipo M, o sea, es M más el 20% del tipo M. Eso me daría entonces el 120% del tipo M, ¿no? Porque esto es el 100%, ¿no? Muy bien, entonces estos 120 sería 120 sobre 100 de M. Simplificando, entonces esto me daría 6/5
de M. Entonces, lo que me está indicando entonces es que la relación entre las cantidades del tipo N es al tipo M como 6 es a 5, ¿no? Entonces tengo esta primera condición. ¿Está? Vamos a poner esto de acá. N es 120% de M, N es a M como 6 es a 5. Vamos a borrar todo. Luego me dicen que y la cantidad del tipo P es 25% más que del tipo N. Entonces tendríamos que P es 25% más que del tipo N. O sea, es N más 25% de N. Y eso me daría el 125% de N, ¿no? Porque esto es 100%, más 25%, 125. Y eso me daría 125 sobre 100 de N, sacando 25avo me daría 5 cuartos de N. Entonces, P es a N como 5 es a 4. Este resultado aparece acá. P es a N como 5 es a 4. Entonces, borramos todo y ahí tenemos una relación para los pesos, porque me están hablando que en dicha mezcla la cantidad. Bien, pero acá yo tengo a N y acá también tengo a N. Y acá tengo 4 y 2. Entonces, acá voy a multiplicar para uniformizar. Acá lo multiplico por 2. Me daría 12, y acá lo multiplico por 3, me daría 12. Entonces acá sería N es a 12 como M es a 10, y P es a 15 como N es a 12, ¿no? Para uniformizar y tener que relacionar N, M y P. ¿No? Entonces acá multiplico por 2 y acá multiplico por 3. Muy bien, ahora sí, puedo multiplicar yo por una constante acá, también por una constante, por la misma constante acá, y tendría que N es 12K, mientras M es 10K. Pero si N es 12K, P es 15K. Tengo esa relación. Y borramos todo. Entonces ahí tengo los pesos. Los pesos en función de una sola unidad, 10K, 12K y 15K. Con estos pesos yo puedo determinar el precio medio, ¿no? Porque el precio medio, vamos a poner por acá, entonces esto vamos a poner acá. Entonces, este peso sería 10K, 12K y 15K, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Precio medio, ¿a qué será igual? Precio medio es el precio total. Entonces, acá sería este producto, ¿no? Sería 99 por 10K más 105 por 12K y más 116 por 15K, todo por unidad. Entonces, en total, ¿cuánto hay? Sumamos todo eso, el total es 10K más 12K más 15K, eso me daría 37K. Entonces, usted observa que aparece una ecuación con la variable K para eliminar, ¿no? Vamos a borrar y acá tendríamos esta ecuación que me permite tener el precio medio. Entonces, usted observa que acá, como todo es en función de K, se va a cancelar, factorizo este K y se va con el que está acá, ¿no? Y de esta forma yo puedo obtener el precio medio. El precio promedio es igual a 4.440 sobre 37 y eso me da 120. Este es el precio promedio de esta mezcla, ¿no? De la mezcla, es el precio promedio, ahí está, de la mezcla de estos 3 tipos de café. ¿Qué más me dice? ¿Cuál debe ser el precio de venta por kilogramo de mezcla para obtener una ganancia del 20%? Entonces, ¿qué tengo? Que el precio de venta tendrá que ser el precio de costo, que es precio medio, más la ganancia, que debe ser el 20% de 120, ¿no? Entonces, el precio de venta debe ser el 120% del precio medio o precio promedio, que es 120. Bien, entonces, efectuando acá sería 120 sobre 100, se me van los ceros y me daría 12 por 12 y eso es 144. Quiere decir que el precio de venta
Cuando yo mezclo estos 3 cafés granulados, debe ser a 144 soles el kilogramo para obtener una ganancia del 20% sobre su precio medio, ¿no? Tome pantallazo a este ejercicio para pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Dice, Paola tiene 2 frascos llenos de alcohol, cuyos volúmenes son entre sí como 13:8. Si el de mayor cantidad es alcohol de 45 grados, si Paola mezclara todo el contenido del frasco que tiene menor cantidad con el 25% del contenido del otro frasco, obtendría alcohol de 57 grados. ¿Cuál es el grado de pureza del alcohol contenido en el frasco de menor capacidad? Bien. Paola tiene 2 frascos llenos de alcohol, ¿no? Cuyos volúmenes, acá están los frascos, no sé, ahí están los frascos, ¿no? Dice. Cuyos volúmenes, entonces vamos a poner volumen 1 y acá tendríamos volumen 2. Entonces tendríamos lo siguiente. Dice, cuyos volúmenes son entre sí como 13:8. Entonces volumen 1 es a volumen 2 como 13:8, ¿no? Entonces para uniformizar le pongo 3 veces B y acá le pongo 8B. Entonces el volumen 1, entonces si yo tengo estos 2 frascos, el primero va a tener volumen 3B y el segundo tendrá 8B. Eso es. Dice, el de mayor cantidad, este es el de mayor cantidad, es alcohol de 45 grados. Este tiene alcohol de 45 grados, ¿no? Este tiene mayor cantidad. Entonces vamos a graficar esto acá. Frasco 1, ¿no? Y frasco 2. El frasco 1 tiene volumen 3B, mientras que el frasco 2 tiene volumen 8B. Y el frasco 2 tiene alcohol de 45 grados. Borramos todo. Y ahora tendríamos lo siguiente. Luego me dice, si Paola mezclara todo el contenido del frasco que tiene menor cantidad, este es el que tiene menor cantidad. Pero esto no sé cuál es su grado de concentración. No lo sé. Solo sé que el volumen es 3B, ¿no? Con el 25% del contenido del otro frasco, el otro frasco sí sé cuánto es alcohol de 45 grados. Pero dice, esto tendría que ser 1/4. Si esto lo multiplico por 1/4, esto me daría solamente 2B, ¿no? Obtendría alcohol de 57 grados. Entonces la unión de esto me va a dar alcohol de 57 grados. 57 grados. Y acá el volumen total sería 5B, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Que 57 grados sería igual, entonces, el volumen total de la mezcla, X por 3B más 2B por 45 y todo sobre 5B. ¿Qué es lo que observa acá? Que usted puede cancelar, vamos a el volumen que hemos tomado acá y me va a quedar una ecuación solo en la variable X, ¿no? Vamos a borrar todo lo que he marcado acá y acá está indicando que se está mezclando todo el contenido del frasco menor con 1/4 del contenido del frasco menor y se obtiene alcohol de 57 grados. Es lo que estoy haciendo en la ecuación anterior. Entonces ahí se me cancela volumen, volumen, volumen. Esto es 2, sería 2 por 90 más 3x igual sobre 5, ¿no? Igual a 57 grados, ¿no? Entonces 5 por 57 me da 285 y de acá usted podría despejar, vamos a borrar todo, despejar la variable x, ¿no? Por lo tanto, x es igual a 65 grados. Preguntan cuál es el grado de pureza del alcohol contenido en el frasco de menor capacidad.
Entonces estaría en la alternativa C, 65 grados. Vamos a ver por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Bien, ¿qué es lo que yo aconsejo cuando usted tiene este tipo de ejercicios? Siempre hacer una gráfica, porque la gráfica me va a poder identificar mejor los valores. Entonces, siempre haga usted una gráfica, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente ejercicio, acá, le dice, Lucy tiene dos recipientes cilíndricos idénticos. El primero está lleno de alcohol puro y el segundo contiene agua hasta la cuarta parte de su capacidad. Si Lucy realiza dos trasvases del primer recipiente, vierte al segundo hasta llenarlo, y luego del segundo recipiente vierte al primero hasta llenarlo, sin desperdiciar sus contenidos. ¿Cuál es el grado de pureza del alcohol resultante en el primer recipiente? Como ven, en este ejercicio, yo si hago las ecuaciones, me va a generar más confusión, ¿no? Entonces acá tendríamos que hacer ecuaciones, pero eso me genera confusión si es que no tengo claro qué se está manipulando, ¿no? Cuando me hablan acá de trasvases, me está indicando que estoy pasando de un envase a otro, de un recipiente a otro, ¿no? Eso es lo que está haciendo Lucy. Ella tiene dos cilindros idénticos, entonces lo que está haciendo es pasar de un cilindro a otro atrás. Está vaciando de uno a otro y no está desperdiciando nada en estos trasvases, ¿no? Bien, entonces algo muy importante también es que cada enunciado, las palabras que están dentro del enunciado, tiene que tenerse mucho cuidado para resolver ejercicio, ¿no? Ella me dice que estos dos recipientes son idénticos, ¿no? Idénticos. Entonces, como son idénticos, usted cuando los dibuja, entonces tiene que permanecer eso para poder tener los resultados solicitados, ¿no? Entonces, mire, estos recipientes me dicen que son idénticos, ¿no? Entonces, acá, el primero está lleno de alcohol puro. Esto está lleno. No sé su capacidad. No me hablan en ningún momento de la capacidad del primero. Solo sé que es alcohol puro. ¿Qué recuerdo? El alcohol tiene, cuando es puro, tiene un grado de concentración al 100%. Alcohol de 100 grados. No se acostumbra a poner con porcentajes, sino la bolita, ¿no? Eso quiere decir, de este contenido todo es alcohol, ¿no? Es alcohol puro. Y el segundo dice contiene agua. Ahí está el puntito. Hasta la cuarta parte de su capacidad, ¿no? Entonces estamos hablando de volumen, hasta la cuarta parte. Bien, si es hasta la cuarta parte, entonces este volumen se puede dividir entre 4. Se puede dividir entre 4. Entonces, para no generarme fracciones, es complicado trabajar con fracciones, entonces yo digo, entonces la capacidad de todo esto es 4B, ¿no? Entonces, esto está lleno solamente la cuarta parte. Entonces, solamente acá está la mitad y acá está la mitad de la mitad y esto es lo que está lleno. Entonces, acá sería solamente B. Entonces, ahí sí me evito trabajar con decimales, ¿no? Entonces, pero esto es agua, entonces el grado de concentración
de esto es 0 grados, ¿no? Ya tengo, miren. Ahora bien, entonces esto tiene ¿cuántos litros? B litros. Entonces, ¿esto cuánto tendría? 4B litros, ¿no? Y eso tendría B. Entonces ya tengo el grado de concentración, el grado, 100 grados, 0 grados, y ya tengo las cantidades a partir de esto de acá que me está dando. Entonces, una vez que tengo eso, comienzo los trasvases, ¿no? Eso es lo que me está indicando el enunciado. Dice, bien, entonces esto de acá, vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. Y acá se está graficando de esta manera. Alcohol puro y el agua, ¿no? Que habíamos indicado. Alcohol es de 100 grados, 4 veces B, y ahí está, ¿no? El alcohol puro tiene 100 grados y el agua tiene 0 grados. Eso también debo tenerlo presente cuando yo realice los cálculos, ¿no? Las observaciones. Entonces, ahí, como ven, se está graficando para poder comprender esto de los trasvases. No sé cuánto tiempo tengo. Todavía tengo unos minutos, bien. Todavía tengo 3 minutos. Bien. Entonces, vamos al primer trasvase. Nos quedamos en el primer trasvase. Entonces, bien. Dice, ahora, si Lucy realiza 2 trasvases, del primero dice, del primer recipiente vierte al segundo hasta llenarlo. Entonces, lo que va a hacer sería transportar esto de acá hasta llenarlo. Ese es el primer trasvase. Vamos a ver el primer trasvase. Ahí tengo 4B, primer trasvase. Entonces, acá yo tendría lo siguiente. Miren, si yo llevo de acá hacia acá, pero acá yo tengo B, quiere decir que acá cuando llene voy a tener 3B para llenarlo, ¿no? Porque son idénticos. Entonces, voy a vaciar de acá 4B. Entonces, acá se va a realizar una mezcla. Este se quedó solamente en B. B de alcohol puro. Pero mientras que si le agrego acá alcohol puro, acá se va a producir una mezcla. Se va a mezclar alcohol de 100 grados con agua de 0 grados. Y entonces acá se va a producir una mezcla y voy a tener un grado promedio en esta mezcla. Entonces acá tenemos luego del trasvase, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería el grado medio de este alcohol que hay en el segundo depósito. Este sigue siendo alcohol puro porque acá se ha salido para acá. Entonces determinamos primero el grado medio de este alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? En este grado, a ver, acá, tendríamos solamente para esto, ¿no? Tendríamos B y 3B, ¿no? Acá tengo B, ¿cuánto? 0 grados y acá tengo 100 grados. Al final, la unión me está dando 4B. Y tengo que determinar el grado medio de este recipiente. Entonces, ese grado medio, ¿cómo será? Esto es de 100 grados y esto es 0 grados. Entonces, el grado medio será igual a 3B por 100 más 0 por B sobre 4B, ¿no? Eso sería el grado medio. Vamos a borrar todo. Y entonces observe usted que se va a cancelar, se va a cancelar, se va a cancelar. Cuarta 1, cuarta 25. Y tendría 25 por 3, 75. Quiere decir que este segundo recipiente ahora tiene alcohol de 75 grados, ¿no? Eso tiene alcohol de 75 grados. Descartar. Bien, vamos a un receso, nos quedamos para el segundo trasvase. Unos minutos de descanso y retornamos.